Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro que interpretaremos en este episodio es Saudi, Imp. La búsqueda de ganancias y poder del reino árabe. El libro cuenta la historia de una simbiosis mutuamente beneficiosa entre el país de Arabia Saudita y la empresa Saudi Aramco. Este libro te permite ver cómo competir con los fuertes cuando todavía eres relativamente débil y cómo utilizar tus desventajas para volverte más fuerte. Arabia Saudita es un importante país petrolero, con la mayor producción de petróleo del mundo. Sin embargo, mucha gente no sabe que Arabia Saudita no solo es líder en la industria petrolera, sino que también lo es en petroquímicos, minería, tecnología digital y otros campos. Saudi Aramco también es un gigante, alguna vez encabezó las clasificaciones de capitalización de mercado de las empresas globales. Pero a principios de la década de 1930, cuando Arabia Saudita acababa de establecerse, el rey casi no tenía dinero, el país no tenía infraestructura moderna y el nivel educativo de la población era muy bajo. En ese momento, Saudi Aramco era simplemente una empresa estadounidense que fue a Arabia Saudita a explorar en busca de petróleo, pero no extrajo mucho petróleo durante varios años. ¿Cómo pasó Arabia Saudita de débil a fuerte? Nada de esto es posible sin Saudi Aramco, que no solo aporta una enorme riqueza al país, sino que también promueve la modernización local y mejora la competitividad de Arabia Saudita en el campo energético global. Hay un ex embajador de Estados Unidos en Arabia Saudita llamado Ale que dijo algo muy acertado: Arabia Saudita, originalmente, no tenía nada. Es una zona de vacío económico, como un esqueleto al que le falta carne y sangre. Y el petróleo lo cambió todo. Arabia ahora se está construyendo. El esqueleto está empezando a tener carne y sangre. Arabia Saudita está empezando a hacerse más fuerte, pero la única razón por la que puede volverse más fuerte es Aramco. A su vez, Aramco también se está volviendo más fuerte. ¿Cómo pasó esto? El libro de hoy puede llevarnos a través de este maravilloso viaje en detalle. La autora de este libro es Ellen Gould, doctora en Historia por la Universidad de Boston y consultora experta en geopolítica y la industria energética global. Entiende tanto la historia y las políticas de Medio Oriente como la dinámica de la industria energética. Saudi Aramco siempre ha sido una empresa misteriosa y rara vez revela información sobre sí misma. Para aclarar el misterio de Saudi Aramco, la autora realizó muchas entrevistas. Entrevistó al exministro de Petróleo y Minería de Arabia Saudita y al vicepresidente de Saudi Aramco. También revisó exhaustivamente varias fuentes para ayudarnos a comprender mejor la empresa con mayor capitalización bursátil del mundo. La interpretación de este programa gira principalmente en torno al proceso de desarrollo de Saudi Aramco y tiene tres partes. En la primera parte, comprendamos primero al predecesor de Saudi Aramco, la Standard Oil Company de California. En esta sección veremos cómo el gobierno saudí utiliza esta empresa estadounidense para aumentar sus propios beneficios. La segunda parte habla de cómo el gobierno saudita obtuvo la propiedad de esta empresa estadounidense y la convirtió en una empresa saudita. En la tercera parte, veremos cómo Saudi Aramco pasó de ser una empresa petrolera a una empresa energética diversificada. Primera parte. Primero comprendamos al predecesor de Saudi Aramco, Standard Oil Company de California. Arabia Saudita fue fundada en 1932 bajo el liderazgo de Abdulaziz ibn Saud. El país recién fundado necesitaba dinero en todas partes, pero el rey casi no tenía dinero. Al año siguiente, alguien empezó a enviar dinero a mi puerta. Un grupo de estadounidenses acudió al rey saudita para discutir la cooperación, pertenecían a la Standard Oil Company de California y ya habían producido petróleo en países cercanos a Arabia Saudita. Especularon que Arabia Saudita también debería tener recursos petroleros, por lo que vinieron a negociar derechos de concesión petrolera. Después de varios meses de negociaciones, las dos partes firmaron un acuerdo de concesión el 9 de mayo de 1933. Según el acuerdo, Standard Oil of California puede explorar y extraer petróleo en un área, y el gobierno saudí puede recibir decenas de miles de libras en efectivo y un alquiler anual de 5.000 libras. Si la Standard Oil de California encuentra petróleo, el gobierno saudí recibirá otras 100.000 libras, además de regalías por las ventas de petróleo. Cuando te falta dinero, es bueno que te lo entreguen en la puerta de tu casa, pero eso es petróleo. Sabemos que el petróleo es la sangre de la industria y también se le llama oro negro. ¿Por qué el rey de Arabia Saudita está dispuesto a permitir que las empresas estadounidenses extraigan su propio petróleo? Porque no creía que los estadounidenses pudieran extraer petróleo. En aquel momento, los expertos en petróleo de Oriente Medio creían que Arabia Saudita no tenía posibilidades de producir petróleo. Aunque el rey de Arabia Saudita no cree en el petróleo, está dispuesto a dejar que los estadounidenses lo intenten. De todos modos, tiene el dinero para recolectarlo y tal vez puedan ayudar a encontrar recursos hídricos subterráneos saudíes. Los estadounidenses de la Standard Oil de California lo han estado intentando durante 5 años. En 1938, habían invertido $10 millones y habían dedicado mucho tiempo, mano de obra y equipo a construir torres de perforación, perforar formaciones rocosas y buscar petróleo. Perforaron 7 pozos petroleros pero no hicieron descubrimientos importantes. No importa cuán perseverante sea una persona, es posible que no pueda aguantar en este momento.
Justo cuando la Standard Oil de California decidió no perforar nuevos pozos petroleros y reducir su inversión en Arabia Saudita, ocurrió un milagro. Del pozo N-Grado 7 salió una gran cantidad de petróleo, hasta 4.000 barriles diarios. Este éxito llevó a Standard Oil de California a encontrar más campos petroleros nuevos. Un año después, el petróleo saudita comenzó a enviarse a todo el mundo. La Standard Oil de California apenas estaba empezando en Arabia Saudita cuando llegó la Segunda Guerra Mundial y tuvieron que suspender la producción. Cuando la producción se reanudó después de la Segunda Guerra Mundial, la compañía Standard Oil de California en Arabia Saudita se unió a dos compañías petroleras estadounidenses como nuevos accionistas y su nombre pasó a ser Arab American Oil Company, o para abreviar Aramco. Después de la guerra, los países de Europa Occidental y los Estados Unidos tuvieron una demanda cada vez mayor de petróleo. Aramco amplió rápidamente su negocio y construyó oleoductos de gran escala y puertos de aguas profundas en Arabia Saudita. También vinieron aquí un gran número de técnicos estadounidenses, entre ellos carpinteros, mecánicos y maquiladores, obreros, perforadores, etc. Mientras Aramco dirige su negocio, también ha construido Dhahran, la ciudad donde está ubicada su sede, desde una pequeña aldea hasta una moderna zona residencial, con carreteras, puertos, aeropuertos e instalaciones para atender a los trabajadores. Al mismo tiempo, cada vez más riqueza está llegando a las finanzas del gobierno saudí. Alrededor de 1947, el rey saudí recibió $15 millones al año a través de un acuerdo de concesión. 3 años después, esa cifra era de $110 millones. ¿Por qué han aumentado tanto los ingresos? ¿Será porque Aramco ha extraído 10 veces más petróleo que antes? No precisamente. Esto se debe a que a finales de 1950, el gobierno saudita y Aramco renegociaron el acuerdo de concesión petrolera y las ganancias se dividieron en partes iguales. Ningún otro país petrolero de Oriente Medio podía disfrutar de un trato tan generoso en aquel momento y, según el acuerdo firmado por las dos partes en 1933, el periodo de validez acordado duraba hasta 2012. ¿Por qué el gobierno saudita puede cambiar el acuerdo por adelantado y compartir más beneficios? Si esta pregunta solo pudiera responderse en 2 palabras, la respuesta sería errónea y engañosa. Inicialmente, el gobierno saudita y Aramco no sabían nada el uno del otro, pero a medida que su cooperación se profundizó, gradualmente se entendieron. Sin embargo, la comprensión que el pueblo de Aramco tiene de los saudíes no es una verdadera comprensión, sino un malentendido. Subestimaron a los saudíes. Los estadounidenses despreciaban a los saudíes, pero no estaban enojados en absoluto. También utilizaron estas impresiones equivocadas para engañar a la gente de Aramco hasta que los obligaron a sentarse a la mesa de negociaciones y revisaron con éxito el contrato. ¿Cómo pasó esto? Miremos más de cerca. El autor dijo que a los ojos de los estadounidenses de la época, los saudíes eran participantes pasivos, incompetentes, codiciosos y carentes de motivación para hacer las cosas. Estas malas impresiones no son infundadas. Por ejemplo, los comerciantes de petróleo y los diplomáticos estadounidenses a menudo tienen que tratar con el ministro de Finanzas de Arabia Saudita, Suleimán. En su opinión, Suleimán solo se centró en asuntos inmediatos, solo se preocupaba por el flujo de caja y carecía de previsión estratégica. Pero, de hecho, Suleimán adoptó este enfoque porque su gobierno estaba corto de efectivo y su política financiera era tacaña. Por poner otro ejemplo, después de que el gobierno saudita firmó un acuerdo de exploración petrolera, gastó dinero muy fácilmente, y a menudo gastó todo el dinero tan pronto como lo recibió, ya sea para construir algunos proyectos de construcción básicos o para construir nuevos y ostentosos palacios para la realeza saudí. Familia. Mejoran su consumo mucho más rápido que sus ingresos y, a menudo, tienen que pagar anticipos a la gente de Aramco. A los ojos de los estadounidenses, el gobierno saudí solo sabe cómo gastar el dinero que gana, pero no sabe cómo ejercer moderación ni gestionar su propia situación financiera. Pero no saben que la construcción a gran escala y la construcción de infraestructuras son una forma única para que el rey saudita se gane los corazones y las mentes de la gente. El pueblo saudí no solo necesita ver y apreciar los beneficios que aporta la industria petrolera, sino también que estos beneficios les sean otorgados por el rey. El autor dijo que estos malentendidos hacen que los estadounidenses vean a Arabia Saudita con una gran actitud de buena voluntad. El gobierno de Estados Unidos investigó la situación financiera de Arabia Saudita y descubrió que el déficit presupuestario de este último estaba creciendo exponencialmente. Temían que Arabia Saudita cayera en una crisis financiera, por lo que sugirieron que la familia real saudí debería dejar de ser tan fastuosa, limitar el consumo y posponer la construcción de grandes proyectos. ¿Por qué a los estadounidenses les importa tanto el gobierno saudita? Por intereses. Una vez que el gobierno saudita colapse debido a una crisis financiera, se cortará el acceso de Aramco al petróleo y Estados Unidos no podrá obtener recursos petroleros extranjeros de manera tan conveniente. Por lo tanto, cuando el gobierno saudí cayó en una crisis financiera, Aramco les concedió un préstamo sin intereses de $6 millones. Muchas personas en Arabia Saudita tenían tracoma y Aramco financió un plan de tratamiento. Lo hacen porque quieren mantener relaciones amistosas con el gobierno saudí. Después de todo, las palabras del rey son ciertas aquí. Los estadounidenses sienten que el rey de Arabia Saudita gasta dinero sin restricciones y debería limitar el consumo, pero Arabia Saudita no lo cree así.
Los recursos petrolíferos subterráneos de Arabia Saudita pueden generar enormes riquezas. El propietario de esta tierra no está dispuesto a apretarse el cinturón y vivir una vida, sino que quiere un plan de una vez por todas, que es implementado por el ministro de Finanzas Suleimán. Suleimán era astuto y un buen negociador. Fueron él y el rey de Arabia Saudita quienes negociaron la concesión petrolera en 1933. Sabe cómo estabilizar a los estadounidenses. Por ejemplo, el embajador de Estados Unidos en Arabia Saudita invitó a expertos en divisas estadounidenses a analizar la situación para Suleimán y quería ayudar al gobierno saudita a llevar a cabo reformas financieras. Para estabilizar a Estados Unidos, Suleimán dijo lo que la otra parte quería escuchar: Arabia Saudita agradece la ayuda de los expertos estadounidenses. Informará inmediatamente de estas sugerencias al rey y le pedirá que las considere e implemente. En 1950, a Suleimán se le encomendó la tarea de hacer realidad el objetivo del rey de obtener mayores beneficios del petróleo. En ese momento, ya había visto la debilidad de Aramco, se preocupaban demasiado por el petróleo y los beneficios que aportaba. Sobre esta base, Suleimán confió en estrategias de negociación flexibles, paciencia y el poder del gobierno saudita para aumentar significativamente los ingresos petroleros de Arabia Saudita. A finales de mayo de 1950, Suleimán entró en acción. Primero se negó a reembolsar el préstamo otorgado por Aramco y luego informó a la otra parte que el gobierno saudí ya sabía cuántas ganancias obtenía Aramco y quería obtener más beneficios. Suleimán también amenazó a la otra parte con que Arabia Saudita podría tomar medidas extremas para lograr este objetivo. Aramco inicialmente pensó que la rebelión de Suleimán se debía a que el gobierno saudita no tenía dinero para pagar el préstamo, por lo que decidió posponer el cobro del préstamo. No tomaron en serio las palabras de Suleimán, pensando que era solo una petición personal del ministro de Finanzas. La familia real saudita no tuvo las agallas para hacer esto realmente. Después de todo, si el negocio petrolero de Aramco realmente se cerrara, el propio gobierno saudí lo haría. No será fácil. Como resultado, el presidente de Aramco adoptó una postura dura en respuesta a Suleimán y se negó a sentarse a negociar con Suleimán. Para atraer la atención de Aramco, Suleimán les creó muchos problemas a través del gobierno saudí. Por ejemplo, los inspectores de aduanas saudíes seguirán las instrucciones de Suleimán de abrir e inspeccionar cuidadosamente cada paquete enviado a Aramco, y el gobierno saudí exige a Aramco que deje de utilizar instalaciones de comunicación por radio. Aunque estos problemas fueron causados por Suleimán, él pretendía ser una víctima frente a funcionarios del gobierno estadounidense. Por ejemplo, se quejó ante el embajador de Estados Unidos en Arabia Saudita de que había enviado muchas cartas importantes a Aramco, pero la otra parte no respondió a ninguna de ellas y esperaba poder obtener una respuesta cortés. Suleimán había causado tantos problemas, pero los altos ejecutivos de Aramco aún se negaron. En ese momento, Suleimán no se enojó, pero continuó ejerciendo presión pacientemente. Hay presiones tanto operativas como políticas. El gobierno saudita ha promulgado nuevas políticas y Aramco necesita pagar muchas tarifas nuevas, como tarifas de aterrizaje de aviones, tarifas de seguridad de oleoductos, etc. El gobierno saudí también llevó el asunto a Washington. El entonces embajador saudita en Estados Unidos presionó directamente al Departamento de Estado estadounidense, diciendo que su gobierno estaba decidido a revisar el acuerdo de concesión de Aramco. Bajo múltiples presiones, Aramco se dio cuenta de cuán seria era la amenaza de Suleimán, por lo que se sentaron a la mesa de negociaciones y ofrecieron a Arabia Saudita un contrato de ingresos 50-50, que Arabia Saudita aceptó. Aramco es tan generosa porque quiere eliminar las tensiones y los enfrentamientos con Arabia Saudita. Lo último que quieren es dejar que la hostilidad afecte su productividad en la extracción de petróleo. En las negociaciones de 1950, la brillantez de Suleimán y el gobierno saudita no fue solo que comprendieron las debilidades de cada uno y utilizaron medios flexibles para negociar un acuerdo, sino también que continuaron engañando a Aramco. En este sentido, el rey saudí y Suleimán son un buen socio. Suleimán fue responsable de jugar con la cara blanca, presionar a Aramco y cerrar el trato. El rey de Arabia Saudita es responsable de desempeñar un papel dulce, utilizando banquetes, entrevistas y elogios para apaciguar a Aramco y aliviar la ansiedad de la otra parte, haciéndoles creer erróneamente que la disputa sobre los ingresos petroleros se ha resuelto definitivamente, y Arabia Saudita está muy satisfecha con Aramco como socio. Sin embargo, en realidad, el complot de Arabia Saudita contra Aramco apenas ha comenzado. La segunda parte. Cambiar el acuerdo de concesión petrolera para obtener más beneficios es solo el primer paso del plan del gobierno saudita. Su próximo objetivo es encontrar formas de convertir el petróleo de Aramco en propiedad del gobierno saudita. ¿Qué se puede hacer? Adquisición. Aramco tiene un total de 4 empresas matrices en EU. Pasaron más de 10 años desde el momento en que Arabia Saudita anunció públicamente que quería obtener acciones de la empresa matriz hasta el momento en que tomó el control total de Aramco. A continuación, echemos un vistazo a cómo Arabia Saudita convirtió a Aramco en Saudi Aramco. En 1968, Yemani, director de la Autoridad Saudita del Petróleo, anunció públicamente que Arabia Saudita quería poseer el 50% de Aramco y explicó que esto garantizaría los intereses a largo plazo de los accionistas de Aramco.
Sin embargo, las 4 empresas matrices de Aramco en Estados Unidos no tomaron en serio las palabras de Yemani y consideraron que la posición de Aramco en Arabia Saudita todavía era muy segura. Pero en las décadas de 1970 y 1980, cada vez que los saudíes comenzaron a anunciar públicamente que querían una participación accionaria en Aramco, consiguieron lo que querían. Por ejemplo, en 1972, el rey de Arabia Saudita emitió una declaración en la que afirmaba que el gobierno saudí obtendría una parte del capital social de Aramco por cualquier medio. Este año, Aramco vendió el 25% de sus acciones a Arabia Saudita. En mayo de 1974, Yemani dijo al embajador de Estados Unidos que estaba considerando transformar Aramco en una empresa puramente saudí. Sin embargo, esto no afectaría el acceso continuo de la empresa matriz de Aramco al petróleo saudita. En junio llegó a un acuerdo con los accionistas para aumentar la participación de Arabia Saudita en Aramco al 60%. En marzo de 1976, después de discutir con los accionistas estadounidenses de Aramco, Yemani emitió una declaración diciendo que Arabia Saudita compraría todas las acciones restantes, convirtiendo a Aramco en una empresa totalmente saudita. El proceso de adquisición fue relativamente lento y no fue hasta 1980 que el gobierno saudita logró el control total y convirtió a Aramco en su propiedad. ¿Por qué los accionistas estadounidenses están dispuestos a vender acciones? Los autores dicen que todas las partes guardan silencio sobre el tema. Sin embargo, también mencionó varias posibles razones. Una posible razón por la que los accionistas estadounidenses están dispuestos a vender sus acciones es que se dan cuenta de que el acuerdo de concesión petrolera de Aramco para extraer petróleo en Arabia Saudita se acerca rápidamente, es decir, en 1993. En lugar de esperar a que expire el acuerdo, es mejor retirar el dinero por adelantado. Otra posible razón es que, aunque Arabia Saudita expresó en público su rechazo a la nacionalización, en secreto la consideraba como un arma potencialmente amenazadora, lo que hacía que los accionistas de Aramco se sintieran inseguros. La nacionalización se refiere a la abolición de los acuerdos de concesión petrolera por parte de los países productores de petróleo, la nacionalización de todas las propiedades de las compañías petroleras y su explotación por sus propias compañías petroleras. Anteriormente, países como Irán e Irak habían nacionalizado sus industrias petroleras. A Aramco y sus accionistas les preocupa que Arabia Saudita haga lo mismo. La tercera razón es que Aramco y sus accionistas solo han tenido el petróleo en los ojos desde el principio hasta el final y no les importa la propiedad de la empresa. Mientras puedan seguir obteniendo petróleo saudita, mantener relaciones comerciales con el gobierno saudí y ceder la propiedad de la empresa a Arabia Saudita, está bien. El objetivo principal de Aramco siempre ha sido garantizar el acceso a la mayor cantidad de petróleo posible en el futuro. De hecho, el hecho de que Arabia Saudita pudiera ser tan fuerte y fluido al adquirir acciones de Aramco también estuvo relacionado con cambios en su situación, influencia y fortaleza económica. Echemos un breve vistazo a lo que ha sido diferente en Arabia Saudita desde los años 1970. En primer lugar, cuando se enfrenta a compañías petroleras internacionales como Aramco, Arabia Saudita ya no lucha sola, sino que tiene su propia organización, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, que conocemos más como OPEP. Esta organización se estableció en 1960 con 2 misiones, una es proteger los precios del petróleo mediante el control de la producción de petróleo y la otra es promover el control de los gobiernos locales sobre sus propios recursos petroleros y deshacerse del control de las compañías petroleras internacionales. En 1970, la demanda mundial de petróleo seguía aumentando, la producción de petróleo de Estados Unidos comenzó a disminuir y la capacidad de producción de petróleo estaba en manos de la organización OPEP. La alianza industrial descubrió que podría obtener más beneficios negociando precios más altos del petróleo crudo. Como líder de la OPEP, el director petrolero de Arabia Saudita, Yemani, se da cuenta de que Arabia Saudita puede adoptar una postura más firme al negociar en el futuro. En segundo lugar, el gobierno saudita de la década de 1970 ya no es el gobierno que Estados Unidos a menudo sospechaba que era incompetente en el pasado. Mejoraron su situación financiera, fortalecieron su poder económico e incluso ganaron suficiente influencia para manipular el mercado petrolero. Por ejemplo, en 1973, Yemani, en nombre de Arabia Saudita y otros miembros de la OPEP, aumentó unilateralmente el precio del petróleo crudo sin consultar a las compañías petroleras internacionales, recortó la producción de petróleo e impuso un embargo de petróleo a Estados Unidos y sus aliados. Permitió al mundo entero ver quién es el verdadero controlador del mercado petrolero. En 1980, Arabia Saudita controlaba totalmente Aramco. En 1988, Aramco se convirtió en una empresa saudí, el nombre de la empresa pasó a ser Saudi Aramco, despidiendo al último director ejecutivo estadounidense y dando paso al primer director ejecutivo saudita. Además de estos cambios, los métodos operativos de la empresa son similares a los de antes, todavía tiene una junta directiva, normas de gobierno y funcionamiento corporativo, y seguirá tomando una parte de las ganancias y se las dará al gobierno saudita en forma de honorarios de franquicia y dividendos. La tercera parte. En diciembre de 2019, Saudi Aramco cotizó en la Bolsa de Valores de Arabia Saudita, y en el segundo día de su cotización, su valor de mercado superó los $2 billones estadounidenses, lo que la convirtió en una vez en la empresa más valiosa del mundo.
Después de salir a bolsa, las ganancias de la empresa continuaron alcanzando nuevos máximos. Las ganancias netas en el año fiscal 2021 superaron los 100.000 millones de dólares. Las personas que no conocen a Saudi Aramco a menudo piensan que esta empresa tiene un alto valor de mercado y altas ganancias porque está en una buena industria, está ubicada en el campo petrolero más grande del mundo y puede vivir bien sin mucha operación. Este es un malentendido muy común. De hecho, las ventajas de Saudi Aramco no son solo la extracción de petróleo, también son líderes mundiales en refinación, petroquímica, gas natural y energía renovable. En otras palabras, son un gigante energético global diversificado. ¿Por qué Saudi Aramco puede convertirse en una empresa diversificada? A través de este libro, podemos resumir dos razones principales: visión a largo plazo y capacidad de aprendizaje. Veamos primero la visión a largo plazo. Desde la fundación de Arabia Saudita, la familia real saudita ha tenido un principio de hacer las cosas: todo es una inversión para las generaciones futuras, para obtener más beneficios y mayor poder para las generaciones futuras. El autor dijo que los líderes árabes demuestran su fuerza y poder brindando apoyo financiero continuo a la gente y respondiendo a sus necesidades y solicitudes. Esto se debe a que el poder real de Arabia Saudita no es innato, es una obligación y una responsabilidad para los intereses y el poder a largo plazo de la familia. Arabia Saudita ha tenido varios reyes con diferentes personalidades y estilos, pero esta visión a largo plazo nunca ha cambiado. La implementación de esta visión a largo plazo para Saudi Aramco es diversificar el desarrollo y buscar más oportunidades a largo plazo en el desarrollo energético. En 1980, los sauditas acababan de adquirir la propiedad de Aramco y se estaban preparando para comenzar la diversificación global de acuerdo con su visión a largo plazo. Sin embargo, al principio no tenían mucha estructura, simplemente comenzaron con la extracción de petróleo crudo y se expandieron al transporte y la refinación. Descubrieron que cuando las ventas de petróleo crudo no iban bien y los ingresos disminuían, dedicarse a otros negocios podía aumentar los ingresos y compensar algunas pérdidas. Posteriormente, Saudi Aramco comenzó a expandirse estratégicamente vertical y horizontalmente. Primero veamos cómo se extienden verticalmente. Originalmente, Saudi Aramco se centró en el upstream de la industria petrolera, explorando y extrayendo petróleo crudo, luego comenzó a ingresar oficialmente en el downstream de la industria, es decir, estableciendo refinerías, plantas petroquímicas, estableciendo canales de comercialización, estableciendo distribuidores de productos, etc. Su extensión hacia abajo no tiene como objetivo obtener ganancias, porque el margen de ganancias del negocio downstream no es alto y no puede compararse con las ganancias de la extracción de petróleo crudo. Entonces, ¿para qué sirve? Para mejorar su capacidad de resistir las fluctuaciones del mercado. A principios de la década de 1980, debido a la disminución de los ingresos y las ganancias por ventas de petróleo crudo, los ingresos petroleros de Arabia Saudita cayeron de 119.000 millones de dólares a 26.000 millones de dólares. Saudi Aramco también experimentó una crisis financiera y tuvo que cerrar algunas instalaciones de producción de petróleo y reducir la escala de inversión. La ampliación del sector downstream puede ayudar a resistir los riesgos que plantean los bajos precios del petróleo. Veamos cómo se expanden horizontalmente. En 1986, Saudi Aramco expandió su negocio petrolero a Estados Unidos, luego ingresó a Asia y estableció empresas conjuntas en China, Japón, Corea del Sur y otros países. El autor dijo que esta empresa conjunta tiene muchos beneficios. En primer lugar, puede ayudar a Saudi Aramco a expandir rápidamente su escala comercial. A continuación, cooperamos con las empresas locales para suministrarles petróleo crudo y garantizar que haya un mercado para nuestro petróleo crudo, lo que en realidad es una especie de venta indirecta. Por ejemplo, en 2017, Saudi Aramco firmó un acuerdo de empresa conjunta con Petronas para construir conjuntamente una nueva refinería. Saudi Aramco es responsable del suministro de la mayor parte del petróleo crudo. El autor dijo que proporcionar materias primas a los socios es una de las fuerzas impulsoras detrás de la estrategia diversificada de Saudi Aramco. Otro beneficio importante de este modelo de empresa conjunta es que puede aprender de los expertos. Los sauditas saben que su ventaja es el petróleo y su desventaja la falta de conocimiento y, al invertir en diversos negocios downstream, también pueden adquirir rápidamente conocimientos y habilidades profesionales relevantes. Se puede decir que aprender de los expertos es una estrategia para que los sauditas se desarrollen. Por ejemplo, un embajador de Estados Unidos en Arabia Saudita llamado Smith visitó una vez una fábrica en la frontera entre Arabia Saudita y Kuwait que utilizaba una nueva instalación de inyección de vapor para extraer más petróleo de viejos pozos petroleros. Aramco se asoció con una empresa estadounidense para construir la planta porque la empresa había estado en el negocio durante décadas y los sauditas querían aprender la tecnología de ellos. Los kuwaitíes, sin embargo, no están muy interesados en este asunto y consideran que el hecho de que la empresa estadounidense pueda hacerlo solo significa que no debe ser difícil. Algunas personas tratarán su propia ignorancia con arrogancia como los kuwaitíes, pero la actitud saudita es permanecer humilde y aprender de los expertos. Este tipo de modelo de aprendizaje no es algo que solo ocurre cuando los sauditas se vuelven ricos, es más bien una tradición. Los sauditas han estado utilizando este modelo de aprendizaje desde la década de 1940.
En ese momento, no había empresas en Arabia Saudita con el conocimiento y la capacidad para construir ferrocarriles, centrales eléctricas y puertos. Los saudíes primero utilizaron la industria petrolera para atraer proveedores extranjeros y permitirles conducir a Arabia Saudita hacia la modernización. Por ejemplo, hay un proveedor extranjero llamado Bechtel, a quien el gobierno saudita le dio por primera vez una gran oportunidad, un proyecto de construcción de ferrocarriles con una factura de hasta $50 millones. Además de los ferrocarriles, Bechtel también ayudará a Arabia Saudita a construir carreteras, centrales eléctricas, hospitales, centros de salud y más. Durante esta asociación, los sauditas aprendieron sobre proyectos de construcción a través del contacto con personal relevante, aprendieron sobre las prácticas y leyes comerciales occidentales y también obtuvieron instalaciones modernas como hospitales y hoteles. Más importante aún, las empresas proveedoras locales en Arabia Saudita también han crecido rápidamente y pueden reemplazar a los proveedores extranjeros con costos más bajos. El autor dice en el libro que la forma en que los sauditas se desarrollan es comprando cosas que no tienen en el exterior y luego hacerlas suyas. Creo que podemos ir un paso más allá y decir que los saudíes están utilizando una mente de principiante para desarrollarse. El término mente de principiante fue acuñado por el fundador de Amazon, Bezos, y significa, no debes ser una persona omnisciente, sino un aprendiz. En lo que los alumnos se centran no es en lo que los demás piensan de ellos, sino en cómo han crecido. Tomemos como ejemplo una empresa, no importa cuán ricos sean sus conocimientos y recursos financieros en su industria original, cuando ingrese a una nueva industria, estará en una posición débil como principiante. Si no tiene una mente de principiante, no puede ver correctamente sus propias debilidades con la perspectiva de un novato y no puede aprender de los expertos con la humildad de un novato, el éxito puede estar muy lejos. Conociendo la mente del principiante, no nos resulta difícil entender por qué el gobierno saudí y Saudi Aramco no están satisfechos con ser solo expertos en la industria petrolera, sino porque siempre están desplegando y desarrollando nuevos campos. Hay un dicho muy adecuado para explicar el éxito de Arabia Saudita: hay muchas posibilidades en la mente del principiante, pero pocas en la mente del experto. El verdadero secreto del oficio es estar siempre preparado. Confiado. Un principiante. Ahora, la esencia de este libro se explica aquí. Resumamos brevemente. El ascenso de Arabia Saudita de la debilidad a la fortaleza no puede separarse del petróleo que hay en el subsuelo del país. Sin embargo, no fueron los sauditas quienes descubrieron el petróleo por primera vez, sino los estadounidenses de la Standard Oil Company de California. Los estadounidenses han ganado mucho dinero con el petróleo y el gobierno saudita también tiene dinero para desarrollar su propio país, pero no están satisfechos, quieren más ingresos petroleros y quieren hacer suya la compañía petrolera. Los sauditas se aprovecharon de la subestimación que los estadounidenses tenían de sí mismos, aprovecharon la situación cambiante, adoptaron estrategias flexibles, fueron pacientes y lograron sus objetivos paso a paso. Primero negociaron para aumentar los ingresos petroleros y luego comenzaron a adquirir acciones de Aramco hasta controlarla por completo. Para brindar a las generaciones futuras más beneficios y mayor poder, Saudi Aramco comenzó a expandir su negocio e implementar operaciones diversificadas. Utilizaron inversiones y mentes de principiante para expandir con éxito la escala comercial y aprender habilidades profesionales, desde un simple gigante petrolero hasta el gigante energético global diversificado que es hoy. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?